Muy buenos días. Seguimos adelante con el tema que hemos comenzado ayer, el amor de Dios. Os vuelvo a recordar que tenemos una guía devocional y que la ponemos a disposición de todo aquel que la solicite por correo electrónico o enviando un WhatsApp al número de la iglesia. Estamos estudiando esta semana el amor de Dios. Y mañana miércoles vamos a centrarnos en una definición que está también en los devocionales y que hoy la quiero recordar porque quiero cada día recordarla de manera especial. Esta definición dice lo siguiente: el amor de Dios es un ejercicio de la bondad de Dios hacia los pecadores individuales, por lo cual, al identificarse con su bienestar, ha dado a su Hijo para que fuese su Salvador, y ahora los anima a conocerlo y a gozarse en él en una relación que comienza en esta vida y durará por toda la eternidad. Ayer concluíamos nuestro devocional explicando el deber del hombre hacia Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto se repite en distintos lugares de los evangelios y también nos lo dice claramente Juan en su primera carta, el capítulo 4 y el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto nos lleva a concluir, como lo hacíamos el lunes, que el cristianismo no concibe al hombre sometido al poder de Dios, sino rendido al amor de Dios. En realidad, me recuerda la expresión de Oseas: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Es la forma en que Dios cautiva el corazón de los seres humanos, no triturando, pisoteando su voluntad, sino atrayendo el corazón de aquel que es humilde de espíritu, que se quebranta delante del Señor, reconociendo su necesidad espiritual, buscando el perdón y amparándose en la sombra de las alas de ese Dios misericordioso. Ahora bien, la fuerza motriz de la vida de Jesús fue su amor hacia los hombres. Esto está atestiguado, por ejemplo, en la expresión de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más tarde, en Efesios capítulo 5, versículo 2, Pablo dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 16, en la segunda carta, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y agregamos una cita más en Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Tienes alguna duda de que la fuerza motriz de la vida de Jesús fue amor? El amor por los seres humanos, el amor por los hombres que quería salvar. Obviamente que hay un amor al Padre y del Padre hacia Él que envuelve todo este motivo. Pero qué maravillosas declaraciones de amor encontramos en la Biblia que nos aseguran que somos objeto del amor de Dios. Por eso es que en respuesta a eso, la esencia de la fe cristiana es
el amor hacia Jesús. Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vaya, qué manera de cerrar su carta el apóstol Pablo, con amor inalterable. Pedro, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y Juan, capítulo 21, versículo 15 y 16, el Señor hablando con Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Así como Jesús es el amante de las almas de los hombres, el cristiano lo es de Cristo. Nuestro amor por Jesús envuelve, prevalece, predomina o debería predominar en la vida del creyente, del Hijo de Dios, de aquel que ha experimentado la salvación. Y por supuesto que esto tiene también una repercusión, porque lo distintivo de la vida cristiana es el amor de los cristianos entre sí. Juan capítulo 13 y versículo 34. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. De ahí muchos versículos más, como primera de Juan 3:11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo 23 del mismo capítulo dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que, como vemos, el amor de Dios trabaja en nuestra vida, envuelve nuestra vida, sustenta nuestra vida y desafía nuestras vidas en el día a día. Por eso, en las lecturas de hoy vamos a abarcar un poquito más acerca de este amor que incluye conocer a Dios, y nuestro devocional nos lleva a pensar en Dios como amor, en Dios como espíritu y en Dios dándose a conocer también como luz del mundo, que nos despejan el camino para entender esa expresión, Dios es amor. Esta expresión preciosa no encierra todo lo que la Biblia nos dice en relación a Dios. Se trata de un resumen desde el punto de vista del creyente de lo que toda la revelación nos dice acerca de su autor. Pero el Dios del que habla Juan, el Dios que hizo el mundo y que lo ama, es un Dios que juzgó al mundo en el diluvio, el que llamó a Abraham para hacer de él una nación y luego la castiga en el desierto y finalmente permite, después de dar la tierra prometida, que sea llevada en cautiverio. Ese Dios, dice Juan, es el Dios que es amor. Por lo tanto, aunque algunos se aferran a esta declaración de Dios es amor para negar la severidad de Dios, para decir que Dios en realidad no condena ni castiga, pues vamos a ver que ese Dios que ama es un Dios que sí condena y castiga la desobediencia. Y esto lo entendemos cuando nos damos cuenta de que Dios es espíritu. Y esto se lo aclaró el Señor Jesús a la mujer samaritana, donde le dijo que no se necesitaba un solo sitio para adorar, sino que ese Dios inmaterial, incorpóreo y que no está localizado en un sitio determinado, es un Dios que no conoce cuerpo, ni limitaciones, ni nada que le pueda hacer sufrir alteraciones. Dios no tiene pasiones como los seres humanos que reaccionamos al dolor, al temor, al miedo o incluso a la pena. Acciones involuntarias
porque fruto de una reacción a una emoción repentina que yo no puedo controlar. Dios no está sujeto a estas pasiones. Él es espíritu, no es algo caprichoso ni fluctuante. Su amor no es con altos y bajos como es los del hombre. Su amor es fuerte como la muerte y nada puede separarlo de aquellos a los cuales Él ha abrazado con su amor. Pero también la Biblia nos dice que Dios es luz y Juan hace esta declaración contra algunos que habían perdido contacto con las realidades morales y afirmaban que nada de lo que podían hacer constituía pecado. Y Juan afirma esa frase que surge de: en Dios no hay ninguna tiniebla. Luz significa santidad, luz significa pureza, medidas con la ley de Dios. Tinieblas significa perversidad moral, iniquidad, medidas con esa misma ley. Y esto significa que solamente, y prestad atención, los que andan en luz, procurando santidad y justicia en sus vidas, disfrutan de comunión con el Padre y el Hijo. Y los que andan en tinieblas son extraños a esa relación. El amor de Dios es un amor santo. Y aun cuando el hijo pródigo está en el terreno, en la tierra extranjera, y llega a cuidar cerdos de sus amigos que ya no le daban a comer ni las algarrobas de los cerdos, ese hijo seguía siendo objeto del amor de Dios, pero no estaba en comunión con su padre, ni estaba gozando de los beneficios que había por vivir en la casa de su padre. Y el amor del padre queda patente cuando lo recibe, una vez que, quebrantado de corazón, decide regresar. La Escritura no nos permite suponer que porque Dios es amor, podemos pedirle que conceda felicidad a quienes no buscan la santidad, o que proteja del peligro a los que ama, cuando sabe que necesitan afligirse más para crecer en santidad, en su santificación. Ay, a veces venimos a Dios pidiéndole bendición sobre el pecado. Dios no bendice la desobediencia. Me atrevo a decir que Dios no puede bendecir la desobediencia. Dios no puede bendecir decisiones pecaminosas en nuestra vida. Y como un padre de amor, debe ejercer disciplina para hacernos rectificar el camino. Por eso es que acabamos nuestros devocionales cada día diciendo: manteneos bendecibles, vivid en santidad, permitid a Dios tener las manos libres para bendecir tu vida. Que tu corazón y el mío sean un corazón que responde a esta preciosa realidad de un Dios que es espíritu y que observa, conoce y ve absolutamente todo en mi vida, a un Dios que es luz y en el cual no habitan ningún tipo de tinieblas, y a un Dios que en su amor nos abraza y nos bendice para llevarnos de victoria en victoria, y que se ha propuesto hacernos parecidos a su Hijo Jesucristo. Y por eso, aun cuando nos deja atravesar valles de sombra y de muerte, bajo la prueba de la aflicción y el dolor, estamos siempre envueltos en su propósito de amor que nos lleva a una comunión más íntima y a un disfrute de una relación que ha comenzado aquí sobre la tierra y permanecerá por toda la eternidad. Es el Dios que amamos y es el Dios en quien confiamos. Que Él derrame su bendición en tu vida y en la mía mientras nos mantenemos bendecibles. Hasta mañana.